Muy bien. Hermanos, Dios nos está guiando en esto que es tan importante para la vida cristiana, y es conocer el mal o conocer al malo. Cuando en la oración enseñada por Jesús, a Mateo dice, y líbranos del mal, el término como aparece allí en la expresión griega, el término no es muy claro, de modo que puede traducirse líbranos del mal, como puede traducirse líbranos del malo, ¿ya? O líbranos de lo malo. Ya, eso es una forma, como está escrito, que se presta a esas posibilidades, y al final, pues no hay error, ¿ya? Porque es que el mal a veces se personifica, a veces es el malo, y el malo es la entidad humana, la expresión de la maldad manejada desde el territorio de las relaciones humanas, ¿ya? El mal se expresa como persona, y también lo malo es una dimensión mucho más amplia. Lo malo es un territorio que abarca los espacios de la vida social, los espacios culturales, los espacios de influencia que son trascendentes, poderosamente trascendentes, aunque del mundo, pero está muy por encima de todos nosotros, al punto que ninguno de nosotros descubre el origen de ese mal que está influyendo sobre el mundo entero. Hoy día el mal se expresa de una manera más clara porque hay quienes investigan mucho más los orígenes de los manejos sociales, culturales, lo tendencioso de todo eso. Hablemos, por ejemplo, de los manejos de tipo político, hablemos de los manejos de tipo económico, y eso no obedece a los intereses parroquianos, no obedece a los intereses particulares de acá, de nosotros, aquí en Colombia, por ejemplo. Eso obedece a programas universales, a un plan mucho más grande, que gracias a Dios hay quienes lo van descubriendo y van entendiendo hacia dónde están tirando las cosas, y se vienen siendo usados por Dios algunas personas para desnudar cosas como esas que para nosotros pasaban inadvertidas, pero que se estaban dando. De hecho, así es como funciona el mal, ¿no? El mal funciona encarnado, el mal funciona metido en todas las esferas de la vida social de los seres humanos, y desde allí controla, y desde allí domina, y de hecho lo que hemos dicho que es la gravedad del poder del mal, la capacidad que tiene de alejarnos de Dios, alejándonos
de las estructuras que nos vinculan con Dios, llenándonos de razones para quitarle territorio de dignidad y de grandeza a Dios. Dios es algo sustituible, Dios es algo que se puede prescindir porque no representa nada. Y uno ve que ese nivel de comportamiento que podríamos llamar el comportamiento impío, ¿ya? Es un comportamiento que penetra el ambiente social religioso. Los ambientes sociales religiosos terminan tocados por el poder del mal a través de influencias culturales, poderosas influencias culturales, influencias de manejos ideológicos de la época y muchas cosas que se están dando y nosotros no somos fácilmente conscientes de eso. La idea que intentaba evidenciar Pablo, ¿no? En su carta a los Efesios, dice en el capítulo 6, en el versículo 10, en una invitación que se le hace a la iglesia a entender a qué se enfrenta. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne en la formalidad de una pelea casada al estilo de las guerras humanas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando uno mira eso, a veces al mirar esa expresión, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, uno piensa en alguna forma de cielo, uno piensa en lo que está allá afuera, en el cosmos, en donde están las estrellas. Y son maneras muy propias de la época decirlo. Y es entender que hay poderes trascendentes que manejan todo esto, controlan, dominan, someten, reducen, inducen, y nosotros no los vemos ligados directamente a nada que tenga que ver con nuestras simples relaciones, al encuentro del ser humano con el ser humano, a nuestras relaciones familiares, a nuestros espacios de relación social, y es como si el mal fuera una fuerza cósmica, una fuerza que está más allá de las fronteras del control humano, y realmente en eso se ha convertido, en una condición que domina, que somete, y nosotros
no vemos exactamente de dónde viene y cómo es su manejo, sino que nosotros simplemente recibimos el impacto, su influencia, sus argumentaciones. Y claro, en la medida en que se va descubriendo que cada vez las fronteras de separación de pueblos, de regiones, se va esfumando y tenemos la idea de la aldea global, de una tierra que está totalmente unida y cercana a todos los seres humanos, pues más difuso se vuelve el poder del mal, ¿ya? Porque la dimensión universal de sus acciones, que tiene mucho poder, hermanos míos, es muy difícil de identificar. Entender que el mal controla gobiernos, que el mal dirige todos los sistemas de organización de la sociedad humana. El mal define cómo nos organizamos. El mal decide a qué nos dedicamos y nosotros terminamos haciendo el juego y manejando esa interpretación que el mal propone, porque así lo hacemos, porque así pensamos, así elaboramos las cosas. Es escandaloso decir que el mal nos dice cómo negociar, el mal nos dice cómo proponer, digamos, planes de trabajo, cómo hacer rentable la productividad de la empresa que cualquier ser humano desarrolla, y eso no lo está haciendo una entidad neutral. A veces nosotros, por ejemplo, pensamos que la universidad, el colegio, son instituciones neutrales. Eso no es neutral. Eso no es neutral. Eso está dirigido, ¿ya? Las políticas educativas. Hace algunos años tuvimos la experiencia del descaro de una ministra de Educación abiertamente declarar cuál era el propósito de su política al dirigir la educación del pueblo colombiano, demostrando que eso se hace. La señora cometió burradas en el manejo y por eso fue borrada del mapa. Ya no representa nada en lo social político porque se declaró muy abiertamente en su perturbación de inclinaciones sexuales desubicadas. Y entonces hizo cosas muy descaradas que fue fácil evidenciarla. El mal no hace cosas así. El mal hace cosas, pero nunca nadie ve de dónde viene y a qué se propone, y se necesita gente muy seria que se dedique a contrastar todo eso para hacer que se desnude las intenciones, se desnuden las actitudes perversas, degradantes, muy degradantes. Cuando a nosotros nos metieron el cuento de la ideología de género, cuando nos metieron el cuento que una persona con problemas de identidad sexual es una persona normal, en el sentido de verlo como que está funcionando con todas sus posibilidades y no entender que hay una limitación en su estructura y que necesita ayuda. Cuando todo eso se elaboró, hermanos míos, eso es elaboración del mal. Es la elaboración del mal. Ahora están surgiendo personas que sin tener absoluta identidad religiosa, sin ser religiosos, pueden ser que tengan vocación cristiana, muchos de ellos en Occidente, pero su formación es otra, y están contrastando todo eso, están desnudándolo,
están evidenciándolo, y eso es la gracia de Dios. Yo lo veo como la gracia de Dios que nos está abriendo puertas para que entendamos la dimensión del problema, porque el mal está llevándonos a perder totalmente la objetividad en la visión de lo que es correcto en relación con nosotros los seres humanos, y de hecho nos aleja de Dios y como consecuencia destruye toda posibilidad para nuestra salvación. Esa es la tragedia, ¿ya? El mal está hecho para hacer la vida de los seres humanos intrascendente, para convertirnos en animalitos que reaccionen, que se puedan controlar desde territorios reactivos, desde allí nos manejan. A eso nos están reduciendo, porque ya no quieren que pensemos, ya no quiere que elaboremos los argumentos poderosos de nuestra conciencia, ya no tienen ningún interés en que nosotros seamos capaces de hacer discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, y ya nos quieren hacer ver que si nos manejamos en función de nuestros instintos, eso es un derecho nuestro, es una oportunidad, eso es un privilegio. Todas esas mentiras, todos esos sofismas nos lanzan como argumentos y nosotros los comemos fácil, ¿ya? Los asimilamos fácil. Y eso, hermanos, es una cosa tan difusa que el apóstol Pablo lo logra identificar como huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, por allí, en los aires, en los ambientes atmosféricos, en los ambientes, digámoslo así, que comprometen la vida de los seres humanos bajo sombras de influencia que son imposibles, entre comillas, imposibles de identificar. Eso es el poder del mal. Y cuando se identifica como diablo, como Satanás, como demonios, como espíritus, todo eso como entidades pueden darse, pero lo problemático no son las entidades, lo problemático es el argumento, la fuerza de las razones, las convicciones que despiertan, las motivaciones, los sentimientos, los manejos emocionales. Todo eso es lo grave del mal que nosotros debemos aprender a enfrentar. Han habido hombres extraordinarios en la historia que le han hecho frente. En el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, hubo hombres extraordinarios, ¿ya? Hombres, algunos con habilidades de estadistas, como Moisés, en momentos especiales de David, ¿ya? Otros con habilidades de formación moral, como los profetas, ¿ya? Y ese discernimiento del hecho histórico. La grandeza de los profetas es que ellos sabían discernir los tiempos, las épocas, y lo entendían como formas especiales de la expresión del mal. Y sabían que una época era distinta de otra en el hecho de que el mal manejaba sus intereses de forma distinta, porque habían preparado la sociedad, habían cultivado a los seres humanos durante largas etapas para que aprendieran a responder a estímulos malignos, bien elaborados, que les servía para ir gobernando y controlando la sociedad de los seres humanos desde tiempos bien pretéritos, por allá en siglos, muchos siglos antes de Cristo. Todas esas cosas se estaban dando y habían hombres de Dios que podían decir: eso no es correcto, eso no está bien, esas costumbres no son sanas, esos ambientes sociales religiosos no sirven. Por eso
la austeridad original de la fe de Israel. La fe de Israel fue una fe austera, una fe reducida a unas prácticas muy sencillas para evitar todas las elaboraciones culturales en las que el mal infiltraba las religiones para gobernar al hombre y reducirlo a sus costumbres degradantes, en cambio de sacarlos de esos enfoques casi que animales, los metían cada vez peor en esos ambientes totalmente deformados. Era la lucha de los hombres de Dios dirigiendo a Israel en su establecimiento en Canaán, luchando contra la religión de Canaán, una religión perversa, una religión cargada de sensualidad superficial, de manejos tipo carnales descarados, y entonces el israelita decía, no, eso nada tiene que ver con la construcción del hombre que Dios quiere construir, y rechazaban todo eso y destruían esos lugares de culto, esos lugares altos que construían, porque allí se perdía la juventud en enfoques cúlticos donde se prostituían hombres y mujeres, familias de Israel que se desbarataban porque terminaban sus nuevas generaciones metidas en cultos paganos que los alejaba cada día más de la sobriedad, la pulcritud moral de la fe de Israel. Ven ustedes, el mal está todo el tiempo haciendo sus diabluras, todo el tiempo, hermanos míos. No ha habido una época en que el mal no esté expresándose con poder y dominando los ambientes, ¿ya? Nosotros decimos, estamos viviendo hoy en una cultura cristiana, decimos nosotros. Hermanos, esto no es una cultura cristiana. Eso es una cultura donde aspectos de la religión que tienen bases cristianas se han torcido hacia los intereses del mal. Y de hecho, una de las formas de perversión del mal es hacerle creer a todo el mundo que es cristiano viviendo de cualquier manera, ¿ya? Ese es el poder del mal. Viven de cualquier manera, actúan haciendo cosas terribles que degradan aún su propia naturaleza, pero se sienten cristianos. ¿Por qué? Porque la religión se les acomodó, la religión se colocó a su alcance para que nadie los fastidiara desde su forma de vivir, sino que les permitieran sentirse tranquilos con una idea religiosa que no demandaba superación ni crecimiento. Espero que esté siendo claro en lo que estoy diciendo, ¿ya? Y hermanos, es el poder del mal. Por eso vemos a Jesús enfrentándose al mal que de pronto ya se ha establecido en él desde un manejo religioso. ¿Ve? Él tiene que vencer al mal en él. De hecho, todo ser humano tiene que vencer el mal en él para poder afectar positivamente a otros en su manera de enfrentar el mal. Porque el que vence el mal lo discierne. Todos los territorios de victoria que usted vaya obteniendo sobre el mal hace que usted lo conozca mejor, ¿ya? Lo conozca mejor y lo pueda encontrar escondido donde normalmente nadie lo ve, ¿ya? Yo les decía de la historia del obispo católico, un obispo católico, un cardenal, ya cardenal hoy, católico en África. Él decía que él llegaba a su cuarto
y buscaba por todos lados donde pudiera estar escondido Satanás. ¿Sí? Y entonces miraba debajo de la cama, abría el armario y buscaba allí que encontraba, buscaba en los rincones de la casa y no se acostaba hasta no estar seguro de que Satanás no estaba allí. Una manera muy propia de la región, ¿no? Del manejo cultural africano ligado a la religión cristiana. Y él lo enfocaba desde ese territorio en su sinceridad, en su honestidad, porque pues históricamente se ha comprobado que era un señor muy recto, un señor muy limpio. Y nosotros tenemos historias de Lutero haciendo cosas semejantes, ¿ya? Lutero buscando la manera de sacar al diablo de los escondrijos alrededor de la vida de él. Y cuando usted lee el himno Castillo fuerte en nuestro Dios, compuesto por Lutero, usted descubre que él ve a las huestes satánicas avanzando sobre el territorio de la fe de los creyentes con fin de aniquilarlos. Lo ve en la figura de una guerra, de una batalla, donde Jesús comanda el ejército del bien para vencer al mal. La realidad siempre ha sido esa, ¿ya? Hoy día no lo podemos decir de esa manera porque tenemos una cosmovisión mucho más amplia y tenemos que decir que la realidad del mal está allí, al lado nuestro, en nuestras relaciones sociales, en nuestra propia casa. Si vamos a buscar el mal, lo podemos encontrar en la biblioteca nuestra, ¿ya? Porque hay libros que tenemos que tienen una tendencia no muy buena. Y si usted va a ver todas aquellas cosas que usted guarda como películas o todo lo que usted elabora como costumbre suya de todos los días, allí está el mal guardado. No tiene que levantar la cobija para mirar debajo de la cama, sino que el mal está en todo ese territorio de influencia social, cultural al que usted se le ha sometido. Y usted no ha hecho el trabajo de hacer discernimiento, ¿ya? Y discernimiento claro. Y ser agresivo con ese discernimiento. Cuento la historia de los personajes que he citado porque es como ese espíritu acucioso de personas que saben que el mal está allí y hay que identificarlo y hay que descubrirlo. Puede ser que no sean las elaboraciones con las cuales nosotros estemos vinculados, pero tenemos que decir que es más acucioso eso que la actitud nuestra, que nuestra pasividad, que nuestra manera elemental de tomarlo todo y considerar que todo es normal, que todo está bien, que eso no tiene nada de malo, que allí no hay ningún elemento destructivo. Cuando realmente se nos presentan cosas en unos ambientes de elaboración terribles que fácil y al rompe se puede identificar como condiciones que nada tienen que ver con los presupuestos de Dios y que por tanto son elaboraciones del mal que ya se infiltraron, que ya se metieron y se pudieron meter aún en nuestra propia cabeza y desde allí estar elaborando pensamientos y estar elaborando proyectos, planes de vida, estar elaborando sentimientos, estar elaborando espacios relacionales, facilitando cosas en las que el mal cada vez tiene más terreno.
Espero que me esté explicando. Espero que me esté explicando. Esa actitud de Jesús, de Mateo 4, es eso. Exactamente es eso. Insisto, no se confundan por el modo sistemático como lo presenta Mateo. Recuerden que Mateo es un gran sistematizador, ¿no?, del mensaje. Él, por ejemplo, junta las parábolas, un buen número de parábolas, las junta en el capítulo 13 de Mateo. Y cuando usted ve el capítulo 16 de Mateo, ve un capítulo dedicado exclusivamente a la iglesia, aspectos de la vida en relación con la iglesia. Cuando usted ve Mateo 24, está hablando del mensaje profético de Jesús relacionado con la destrucción de Jerusalén, con el último tiempo y con el fin del mundo. Son tres cosas que allí se plantean. Si usted ve los dos primeros capítulos, están relacionados con la infancia de Jesús. Él es un gran sistematizador. De modo que cuando Mateo coloca la tentación de Jesús en unos textos concretos, es sistematizando, pero no está diciendo que las cosas debieron suceder todo eso simultáneamente tras un acontecimiento que fue su ayuno. Si usted entiende, digámoslo así, si usted desmonta el sistema de Mateo, usted descubrirá que las tentaciones rodearon a Jesús todo el tiempo, ¿ya? Que el tipo de tentación sistematizado se enfoca en tres direcciones que para Mateo fueron las que afectaron a Jesús, y Jesús tuvo que aprender a vencerlas y a contrastarlas con las razones de Dios. Pero eso debió darse en toda la historia de Jesús. Jesús fue tentado aún en Getsemaní, Jesús fue tentado después en la cruz del Calvario. Todo fue un continuo vencer tentaciones, porque el mal quiso cambiarle la ruta de sus decisiones, de sus motivaciones, de su trabajo, de su argumento. Quiso darle razones distintas a través de la cultura religiosa, del fariseísmo al cual estaba él adscrito por tradición. Yo creo que por enfoque familiar, él debió ser un buen fariseo, como debieron ser fariseos los padres de él y toda su familia. Esos vínculos estaban claros en Jesús, y Jesús era un furibundo hincha del pensamiento fariseo, y lo defendía y lo argumentaba, solo que Jesús tuvo que enfrentarlo. Jesús tuvo que enfrentarlo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra visión cristiana? Nosotros hemos tenido una formación cristiana bonita, una formación cristiana basada en cosas muy buenas, pero en la medida en que nosotros vamos teniendo más habilidad de discernimiento, podemos descubrir en muchos de esos elementos de formación cristiana reductos del mal que se infiltraron, con argumentos, con posturas, con actitudes. Por ejemplo, esas actitudes nuestras manejando argumentos de celos, de envidias, los argumentos codiciosos estimulados por la religión. De allá venimos todos nosotros, ¿ya? Esas argumentaciones donde se despierta la codicia, y todo bajo el estímulo de razones de Dios en interpretaciones de textos bíblicos acomodados a los intereses de los manejadores del discurso. Y hermanos míos, allí está el mal. Y entonces uno aceptó y muchas cosas las asumió, hasta que llegó el momento en que la claridad fue llevándolo a descubrir que eso no era correcto, que eso no está bien.
y que espiritualmente hablando eso no tiene que ver con el auténtico cristianismo, aunque esté usando versículos de la Biblia, mal manejados, por cierto. Y tenemos que aprender a hacer esos discernimientos. ¿Por qué? Porque el mal se esconde en interpretaciones bíblicas y el mal usa el texto bíblico. Ya les dije, el mal crea argumentos teológicos y los dispersa, construye argumentos teológicos y los lanza y la gente los acoge fácil porque la gente asimila sin hacer discernimiento. Entonces, vencer la tentación es eso, es ir descubriendo los escondrijos donde el mal se ha metido y que está tan camuflado que nosotros lo vemos como parte de nuestro pensamiento, de nuestros argumentos existenciales, de nuestras creencias. El diablo le dice a Jesús, capítulo 4, versículo 5 de Mateo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: vaya propuesta esta para un hombre poderoso como Jesús, un ministro de hechos, de cosas grandiosas, de milagros, de prodigios. Y le dijo: te falta uno, el más importante. Si eres hijo de Dios, ¿ya? Porque fíjense que la tentación es un reto a mostrar que Él es quien se supone que es. Y ese reto a nosotros como que nos toca fácil, ¿no? No es extraño que a usted le digan: si eres cristiano, si auténticamente eres cristiano, deberías hacer esto. Y nosotros le decimos al Señor: Señor, ayúdame, porque yo quiero demostrarle a esos que yo soy cristiano. Y entonces Dios tiene que ponerse a hacer una cosa extraordinaria, prodigiosa, para que nuestra demostración salga avante, nuestro amor propio no sea humillado y nos sintamos nosotros victoriosos sobre los que critican nuestra postura de buenos cristianos. Dios tiene que seguirme la cuerda a mí, y Jesús dice eso es tentar a Dios. Es hacerle una propuesta indecente a Dios y esperar que Dios nos diga sí. El solo hecho de proponérselo ya es irreverente, ya es irrespetuoso, ya es grosero. ¿Ya? La tentación de retarnos está continuamente. ¿En dónde está el amor cristiano? Nos dice el sinvergüenza que nos pide que le demos y nosotros decimos no. ¿En dónde está el amor cristiano? Eso me lo gritan allá afuera con mucha frecuencia, ¿no? ¿En dónde está el amor cristiano? Ya, y yo me quedo callado, porque ¿qué le voy a responder a una pregunta que trata de retarme para que yo le juegue a sus intereses? El mal me reta, tocándome la fibra de mi sensibilidad social, de mi interés por beneficiar a los necesitados y a los pobres, cuando el discernimiento lo lleva a uno a descubrir que estamos frente a un vivo, a un sinvergüenza que trata de sacar ventaja, y nosotros cometeríamos un pecado si, habiendo hecho el discernimiento, terminamos por amor propio soltando un recurso que no debemos darle.
¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Sí me están oyendo bien? Pero retados estamos todo el tiempo. Si eres hijo de Dios, recuerden que siempre el planteamiento fue ese. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo, ¿ya? Y saca adelante la fe farisea a tal altura que te vean a ti como el maestro de maestros entre los fariseos. Y hermanos míos, los fariseos, los maestros fariseos, los rabinos fariseos eran cosa brava, eran autoridades, eran personas muy respetadas, ¿ya? Y Jesús si hubiera pretendido emularlos a ellos, acercarse a ellos, habría tenido que aceptar propuestas doctrinales, propuestas de pensamientos religiosamente válidos, pero terribles en sus implicaciones, que alejarían su ministerio de la salvación de las personas. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Eso es, hermanos, eso es algo que nosotros todo el tiempo lo estamos viviendo, porque la idea es que nos acomodemos y que podamos adquirir prestigio del medio social religioso. Nosotros estamos rodeados de un ambiente social religioso poderoso económicamente, controlador de todo, lo maneja todo, maneja la literatura, maneja las argumentaciones, maneja las escuelas de formación, porque tienen el poder económico y ellos avalan lo suyo y ellos jamás asumirían como válido que alguien se enfrente a su argumentación en los pretextos que ellos usan para justificar su argumento como cristiano, cuando en muchos aspectos se han alejado del auténtico cristianismo y le están quitando validez actual a razones de Cristo que deberían ser poderosas razones que sustenten el mensaje en una época en que, hermanos míos, de manejo religioso ya la gente es decir, el manejo religioso la gente no lo acepta, porque la gente ha sido cultivada para rechazar el manejo religioso y porque la religión ya no dice nada frente a la gran necesidad que tienen los seres humanos. ¿Ven ustedes? Entonces Jesús se enfrentó a eso. ¿Cuánto quiso aceptarlo? Hasta que descubrió que ellos, una de las cosas grandiosas que él descubrió es que ellos decían y no hacían. Y entonces Jesús dice, con ellos no. A mí no me tomen como ellos, porque aunque creo en muchos de sus argumentos, yo no creo en sus posturas sociales, en sus posturas religiosas, en los manejos que hacen para justificar sus intereses, los de ellos, y no las razones de Dios. Jesús identificó el mensaje fariseo de esa manera como levadura, una levadura que contamina, la levadura de los fariseos, ¿no? La levadura de la religión, del manejo religioso. ¡Ojo! Porque eso es contaminante y hay que salirse de esa contaminación. Esa es la victoria, venciendo la tremenda tentación. ¿Cuál es la tremenda tentación? Decir que soy cristiano y sentirme cristiano viviendo cosas que se alejan en mucho de las poderosas razones de Dios válidamente entendidas por la palabra. ¿Está quedando claro? Entonces, ante la propuesta, Jesús nunca entonces aceptó usar los prodigios como un medio de simple propaganda o como un medio de dominio religioso. Una de las cosas escandalosas de las acciones de Jesús es que frente a muchas sanidades y milagros,
Jesús le decía a las personas, y especialmente a sus discípulos, de esto no digan nada, de esto no digan nada. Jesús entendía lo fácil que se contamina un mensaje con la fuerza de acontecimientos que impresionan. ¿Verdad? Se contamina el mensaje con eso. ¿Verdad? Si nosotros nos dedicamos a hacerle propaganda a la sanidad que hace el Señor, y yo he visto al Señor sanando en medio nuestro. El Señor es nuestro sanador y estoy convencido. Pero si nos ponemos nosotros a hacer publicidad de eso como elemento central del mensaje, la gente se moverá detrás del acontecimiento milagroso, lo buscará para situaciones propias y pasará a un segundo plano el mensaje, el argumento, la práctica de la vida. Jesús nunca quiso contaminar su trabajo con el poder de los milagros, porque si hacía prodigios era para ayudar a la gente en esos momentos especiales de ayuda para las personas, pero no para hacerle propaganda a su ministerio. Nunca lo asumió como tal. ¿Ya? Le quitó total importancia a todo eso, porque para él lo más importante es que entendieran el mensaje, es que le creyeran a Dios por las razones, por la palabra, es decir, que construyeran una auténtica fe. Uno no construye fe detrás de milagros. ¿Me oyeron? Uno no construye fe detrás de sanidades. Las sanidades se dan y Dios es bueno. Y Dios nos ha sanado. Pero lo más grande es que Dios nos ha salvado. Y nos ha salvado por el poder de su verdad, por el poder de sus razones. A nosotros no nos salvan los milagros de Cristo, que fueron extraordinarios. Nosotros no necesitamos que esos milagros estén para entender que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Para entender que lo que dice es verdad. Y para hacer depender nuestra vida como los apóstoles del argumento de Jesús y poder decir, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El poder del argumento, el poder de la verdad, el poder expresado en la vida, en la práctica existencial de Él. Ese testimonio es el que se acepta y es el que salva. Y Jesús dice, no, los milagros no, pero los vamos a hacer cuantas veces sea necesario, porque tengo que ayudarlos a resolver cosas. Hoy los milagros los vivimos a través de la medicina. Hoy los vivimos a través del conocimiento científico que Dios nos da. Hoy todavía Jesús hace cosas extraordinarias en nosotros, sanándonos de males físicos que médicamente no se pueden resolver. Jesús es maravilloso, aleluya. Jesús es poderoso y Dios tiene intereses genuinos de darnos la ayuda en este cuarto de hora de vida que tenemos en este mundo. Pero en el centro no está eso. En el centro está lo que usted cree. Por tanto, en el centro está un argumento existencial. ¿Ya? Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de la palabra. ¿Ya? Gloria como del propósito único de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Eso es lo que salva. Eso es lo que salva. ¿Ya? En el monte de la transfiguración, después de toda esa cosa gloriosa que ellos vivieron, Jesús les dijo, chito, cállense, no digan nada. De esto no digan nada. ¿Ya? Ellos venían, yo me imagino que venían casi con el argumento en la boca para decirle a los demás apóstoles, mire, lo que vivimos fue esto. No digan nada.
No digan nada. ¿Cuánta tentación tenemos al respecto de que nuestra iglesia se vuelva famosa, se vuelva representativa? ¿Cuánta tentación? ¿Cuántos deseos de ser grande? A veces individualmente el creyente quiere ser grande, quiere ser importante, quiere ser representativo y no piensa en la forma que un verdadero creyente debe pensar, y es que la gloria sea para Él. El poder es de Él, por tanto la gloria le pertenece a Él, y yo solo soy un vehículo para tender la gloria hacia Él. Que todos miren a Él y sean salvos. Aleluya. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Esa es la tentación. Tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dice, no, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántas cosas quiere que Dios haga por usted para que usted deje de ser el hombre y la mujer anónima que es? ¿Cuántas? Imagínese usted cuántas cosas quiere usted. Salir a la palestra, que lo vean, que lo respeten, que lo honren. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso en usted, porque Dios lo hizo grande a usted, porque Dios lo hizo representativo. Tentación. Venzan la tentación. Estén contentos con ser personas sencillas y humildes, porque allí reposa el poder de Dios. Y si algo va a pasar a través de ustedes, es porque Dios estará obrando. Y Dios los quiere allí, y no donde ustedes quieren estar, no donde se quieren meter, no a lo que quieren llegar. Pídanle al Señor la claridad suficiente, la humildad, la mansedumbre, eso es sabiduría. Pidan la sabiduría para no andar buscando lo que no se les ha perdido, y aprendan a vivir de todo lo que da la gloria de Dios. Es Dios el que nos honra, es Dios el que nos hace respetables. Vivamos en función de eso. Pónganse de pie, por favor. Lo de creer, hermanos, no son los prodigios y los milagros, sino las vidas que confirman las razones de Dios. Que la gente le crea a la vida suya, porque la vida suya es una confirmación de la palabra de Dios. Y que usted no sea simplemente el hombre que se ve poderoso porque Dios hizo un milagro, y un milagro excepcional en la vida suya. Se le cree a Jesús por su vida y por sus razones, no por sus milagros. Los fariseos siempre pedían una señal del cielo. Jesús era ya famoso en sus milagros, y por eso Jesús descartó su ministerio basado en este hecho, porque cuando buscamos algo distinto de hacer la voluntad de Dios, terminamos cayendo en la condición de los que tientan a Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. El Señor le dijo a Pablo, en un momento crítico de amor propio herido, cuando en medio de una limitación física, un hombre que oraba por los enfermos y se sanaba, un hombre por medio del cual Dios hizo milagros, y tiene un problema en los ojos, y tiene dificultades para ver, está perdiendo la vista,
y Dios no lo sana. Ese es el aguijón de Satanás, tremendo aguijón de Satanás. Y 3 veces le he dicho al Señor, Señor, quítame esto. Y el Señor lo que me ha respondido es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, entonces entendí que cuando soy débil, soy fuerte. Aleluya. Cuando creo no tener, Dios se hace grande. Cuando descubro que no me alcanza, Dios muestra su poder. Pero yo no necesito que Dios haga cosas grandes en mí para que la gente crea. Que la gente crea en el mensaje que le doy, porque hago que mi vida corresponda con ese mensaje y que ellos puedan descubrir la eficacia del mensaje. Pero hermanos míos, que lo demás aceptemos que Dios no tiene que darnos nada excepcional, porque a Él le basta solo nuestra pequeñez para hacerlo grande de Él y con esa grandeza de Él salvar al mundo. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? Padre eterno, te damos gracias por lo que nos has dado hoy, porque tu palabra nos ha hablado y nos ha despertado conciencia. Ayúdanos, Señor, a reaccionar, a actuar consecuentes con esta claridad. Ayúdanos a movernos en la vida de la manera válida que debemos hacerlo, venciendo la tentación, superando las propuestas del mundo, los manejos tendenciosos, Señor, de la sociedad y de la cultura, de estas elaboraciones que se vuelven fuerzas poderosas que someten, Señor, a los seres humanos y los reducen a simples ejecutores de unos intereses que nada tienen que ver con su bienestar y con su salvación. Ayúdanos a hacer el discernimiento oportuno y actuar consecuente con esa claridad que nos llega. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, revise debajo de la cama. Entiéndame la figura, ¿no? Revise bien. Revise el maletín ese que usted usa para su trabajo. Revise el escritorio de la oficina. Revise la mesa en la que se sienta usted a comer sus alimentos. Revíselo todo, porque el mal puede estar escondido allí. No vaya a ser el espectáculo de decirle a Satanás, te reprendo, Satanás, sal de aquí, sino comience a replantearse su vida, porque dejó que llegara, hiciera nido y se estableciera en territorios muy íntimos de la vida suya. En el campo a nosotros nos decían, antes de acostarse, encienda la luz y quite lo que está cubriendo su cama, porque a veces hay una serpiente venenosa que buscando calor se metió allí. De modo que levante la cobija, levante la almohada, no vaya a ser que usted le ponga la cabeza a la víbora para que le dé una caricia mortal. Esas previsiones usémoslas espiritualmente hablando. ¿Queda claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido? Padre eterno, te doy gracias por lo que le estás dando a mi iglesia. ¿Usted dice amén? Amén. Padre, te doy gracias por este conocimiento que nos abre los ojos. ¿Usted lo cree? Amén. Padre, tú nos estás librando del mal, llevándonos a discernirlo claro. ¿Lo cree así? Amén. Tenemos victoria sobre el mal. Diga gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos míos.